Entonces, lo que les decía es que podés hacer una grabación estéreo casera. Y se usa, digamos, cuando tenés solamente 2 micrófonos y no podés microfonear, por ejemplo, todos los instrumentos. Se usa grabar así al aire y te queda bastante bien, ¿sí? Bueno, la máxima sensibilidad se toma como referencia para construir el patrón polar. La máxima sensibilidad sería la de frente, ¿sí? Vamos a ver diferentes patrones, ¿sí? Se le llama cardioide a este tipo de figura porque tiene forma de corazón, ¿no? O sea, sería un micrófono que capta bien de frente, medianamente de costado, o sea, de costado estaría captando, fíjate, si acá es cero, acá, esto sería cero, acá sería 6 decibeles menos. Entonces 6 decibeles menos significa la mitad de presión, ¿sí? La mitad de sensibilidad. Por lo tanto, bueno, al costado desciende la mitad de sensibilidad, ¿sí? O sea, 6 decibeles menos. Pero detrás, y se te va a menos de 20 decibeles, o sea, ya 10 veces, 10 dividido 10, o sea, no dividido 2, dividido 10. O sea, bueno, ya se te va bastante, ¿no? ¿Sí? Estos se usan, por ejemplo, cuando no querés que se haga un acople entre un parlante que vos tenés de retorno, o sea, los músicos, por ejemplo, usan un parlante que apunta hacia ellos para escuchar lo que están tocando cuando están en un recital. Este tipo de micrófonos te ayudaría a que el micrófono no acople con el retorno, ¿sí? Eh, y que no se escuche el público también, ¿no? Que el público no, si está gritando el público, que no entre en la grabación, que entre poco, digamos, ¿no? Que entre mucho menos, que se escuche mejor lo que canta el cantante que lo que cantan la gente, ¿sí? Entonces, nada, te sirve para captar bien hacia adelante, ¿sí? ¿Llegó? Y bueno, ahí tienen diferentes patrones. Algunos micrófonos, vos le podés cambiar la direccionalidad. Y eso es una cosa, o sea, en general esta materia termina yendo vamos a la radio de la universidad. Y en la radio de la universidad tenemos algunos micrófonos que nosotros podemos ir con tocarle un interruptor, cambiarle la direccionalidad, por ejemplo, de que pase de ser omnidireccional a que sea cardioide. ¿Sí? Está buenísimo eso, ¿no? Como pues, digamos, son algunos micrófonos, no todos, podés entonces elegir qué hacer. ¿Qué significa? ¿Qué les parece este micrófono? ¿Y, y para qué lo usarían? ¿Qué hace ese micrófono y para qué lo usarían? Yo creo que lo usaría para grabar sonidos de ambiente o algún ruido blanco, dice Gustavo. Ruido de ambiente, ¿por qué? A ver, le queda primero por qué. ¿Por qué lo usarías para ruido de ambiente? ¿Qué hace este micrófono?
dado que su patrón polar es todo un círculo. ¿Qué significa eso? Eso era mi pregunta primero, más básico todavía. Bien, tiene la misma sensibilidad para cualquier ángulo, perfecto. Entonces, está bien, para grabar un sonido ambiente está bueno porque decís, bueno, puedo recuperar los sonidos de cualquier dirección, estoy en un bosque, estoy en un, ¿no? Puedo captar los sonidos de naturaleza. Si estás en un estudio de radio y tenés un único micrófono, lo pones en el medio de la mesa y a la misma distancia de todos los que hablan y todos escucharían de igual manera, ¿sí? Entonces, es una opción cuando tenés, digamos, que una charla entre 4 o 5 personas alrededor de una mesa redonda, querés, bueno, que salgan todos bien microfoneados, o sea, que estén todos, capture la señal de los cada uno de los que está, de los participantes, ¿no? Y bueno, lo que se puede ver también es lo que se llama respuesta en frecuencia. Entonces ya vimos sensibilidad, direccionalidad y respuesta en frecuencia. Son tres cosas importantes para analizar un micrófono, ¿sí? La respuesta en frecuencia es entender, es como las curvas de sonoridad de nuestro oído. Es parecido, ¿sí? Es ver cómo es de sensible para diferentes frecuencias. Lo que uno desearía de un micrófono es que sea igual de sensible para todas las frecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera te aseguras de no estar amplificando o atenuando frecuencias altas o bajas, ¿sí? Y estar siendo fiel al sonido original. O sea, lo mejor que vos querés es que la respuesta sea plana. Lo que uno quisiera, que la respuesta sea plana. Vamos a poner acá a dibujar. Lo ideal sería, por ejemplo, esta línea. Una línea, por ejemplo, que esté a este nivel, ¿sí? Esa respuesta sería lo ideal, ¿sí? Respuesta plana se le dice a eso, y es porque, bueno, es muchas veces buscado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ponen respuesta en frecuencia, sería como es la sensibilidad en función de la frecuencia, sería la respuesta en frecuencia, ¿no? La sensibilidad en función de la frecuencia. Lo que uno quiere, lo que uno quiere, por lo tanto, es que sea igual de sensible para cualquier frecuencia. Bueno, pero eso no sucede. No sucede con los micrófonos. Entonces hay que mirar en dónde tiene una respuesta plana. Fíjense que acá este micrófono atenúa todos los sonidos. Por debajo de 100 Hz los atenúa bastante. ¿Sí? Y los sonidos mayores a 4000, 5000 Hz los amplifica bastante. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, les da este micrófono, de todas maneras, comparado con otros, tiene una buena respuesta, ¿sí? Pero responde bien. Uno puede decir que tiene una respuesta plana entre, entre acá y ponerle acá, entre esta parte, ¿no? Acá hay una respuesta plana, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, vos conociendo cómo es la respuesta de tu micrófono, podés agarrar y decir, yo quiero que mi micrófono, que mi sistema de audio sea bastante fiel al sonido original. Bueno, ¿qué vas a hacer? Podés después agarrar esta parte y decir, como este micrófono atenúa los bajos y amplifica los altos, por lo menos hasta acá, lo que voy a hacer es, tocando la consola, voy a ecualizar y voy a subir un poco los bajos hasta 100 Hz y bajar los altos que están entre 5000 y 10.000 Hz. Vos podrías tomar esa decisión, ¿sí? Como operador, pues el operador podría tomar decisión y decir, bueno, a ver, como esta es la respuesta del micrófono, voy a optar para que la respuesta siga siendo plana, amplificar después los bajos y bajar y atenuar los altos. Altas frecuencias, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, esa parte? ¿Sí? O sea, vos conociendo cómo es la respuesta de tu micrófono, podés después ecualizar, ¿sí? Para que, de vuelta, tu micrófono no coloree. Se dice no colorear en el sentido de que, imagínate que extrememos las cosas. Es muy sensible a las frecuencias altas y va a hacer que suene todo un poquito más agudo y vos no querés eso, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, hay diferentes tipos de micrófonos. Los más comunes en el mercado son los dinámicos, que son de este tipo, que funcionan con imanes y cables enrollados, ¿sí? O sea, y se llama imanes y bobinas. Son los más comunes en el sentido de los más baratos, ¿sí? Y tienen este mecanismo, ¿sí? Que es, si yo tengo un cable enrollado, como ahí abajo, ¿no? Y paso un imán por adentro, dentro del cable se generan corrientes eléctricas. Se llama inducción eso, ¿sí? Lo van a ver en física 2. Muy interesante. Es el principio de generador eléctrico. Uno puede generar electricidad moviendo imanes alrededor de cables. O sea, cualquier motor generador eléctrico está formado por cable esmaltado, ¿sí? E imanes, ¿sí? Que vos lo que haces es girás uno respecto al otro y bueno, se producen ahí entonces corrientes alternas, ¿sí? Variaciones de corriente, que eso es lo que vos necesitas, ¿no? Bueno, una variante para el micrófono sería, el primero sería una membrana que está agarrada de una bobina, que se mueve respecto a un imán fijo, genera corriente eléctrica. O una membrana que es un conductor que se mueve respecto también de un imán, ¿sí? También generaría variaciones en la tensión, que son, la idea es que sean una conversión analógica, tienen que tener la misma forma que la onda de presión. En clase hacemos agarramos un cable enrollado, lo ponemos alrededor de un imán, lo ponemos el cable enrollado, lo pegamos a un vasito, le hablamos y digamos, lo enchufamos con los jacks a la computadora y logramos que capte, o sea, reconoce, ahí podemos reconocer nuestra voz, o sea, es tan simple como eso armar un micrófono, ¿sí? O sea, un cable enrollado, esmaltado tiene que ser, con muchas vueltas, 20 vueltas, ponele, un imán potente para que no tener problemas de sensibilidad, como un imán de los que usan los discos rígidos, que se llama de neodimio, y nada, te divertís con eso, ¿sí? Es fácil de hacer. Después les voy a pasar un video donde lo hago. Y si ustedes logran, ahí tienen un disco rígido viejo
y un motor también rotito por ahí, o que tenga cable esmaltado, pueden hacérselo. Después tenés otro que se llaman condensador, ¿sí? Micrófonos de condenser, ¿sí? Que básicamente lo que es se llama un capacitor, ¿sí? Un capacitor son placas conductoras, pero que no están en contacto, que están separadas por un aislante, ¿sí? A ver si tengo una imagen de un capacitor. Bueno, un capacitor son, vos tenés dos placas, ¿sí? Que no están en contacto, pero que vos las tenés conectadas a una pila, ¿sí? Donde que la conectás acá a una pila. ¿Se están de acuerdo que acá no circula corriente? Porque no está cortado esto, no hay un conductor. Y acá hay aire o un aislante, ¿sí? Cuando vos haces esto, acá se almacenan cargas positivas de un lado, generas una diferencia de tensión entre los dos puntos, y acá negativas. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si alejas las dos placas entre sí, disminuyen la cantidad de cargas que están ahí en las placas. Por ejemplo, si vos las alejás, ahora se quedan 3 cargas de cada lado. Pero si las acercás, empiezan a haber más cargas, empiezan a haber 5 o 6, ¿sí? Entonces, si vos haces este movimiento, alejar, acercar, alejar, acercar, alejar, acercar, generas corrientes de ida y de vuelta, porque como que si las cargas que empiezan a moverse son electricidad, ¿sí? Si vos generas entonces alguna forma de mover las placas, por ejemplo con sonido, que las placas vibren, o sea que se acerquen y se alejen, se acerquen y se mueven, logras corrientes que son idénticas al movimiento, ¿sí? Entonces, mientras estás cerca, aumenta. Se aleja, disminuye la corriente, ¿sí? Entonces, copias de esta manera la señal eléctrica, la señal de presión y la convertís en señal eléctrica. Bueno, acá está, fíjate, el diafragma sería una placa y este disco agujereado sería la otra placa. No están en contacto. ¿Viste que dice acá aislante? Fíjate que no están en contacto. Esta placa con esta placa no están en contacto, pero están sometidas a una tensión. La tensión acá viene acá viene un cable, acá viene otro. Entonces generas eso, un capacitor, ¿sí? Y se llama capacitor, nosotros le decimos capacitor acá en Argentina a los condensadores más bien, más español, ¿sí? ¿Está bien? Pero sería más parecido a como le decimos a los micrófonos, después condenser, ¿sí? Más parecido a lo que se llama en inglés, ¿sí? Bueno, son dos tipos de micrófonos. Esos son los que se van a encontrar en la vida cotidiana, ¿sí? Después yo les voy a subir un manual de un micrófono para que vean, ¿sí? Bueno, podemos ver ahora, ¿sí? Total. A ver. Podemos ver ahora. Agarras, ustedes pueden agarrar, hacer esto también. Poner data sheet. Vamos a mic Shure. Vamos a poner el SM50, ese mismo. Uno comuncito, uno que está bastante de los más baratos y buenos, o sea, los más comunes son.
Vamos a ver si tenemos PDF para bajar. Acá. A ver si lo conseguimos. El manual. Están viendo esta página ustedes, ¿no? Yo entré a Pops Shure, que es la Shure es una marca de micrófonos, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Están viendo esto? Yo pregunto porque a veces comparto mal o viste con el Zoom. No sé si lo estoy haciendo bien. Bueno, perfecto. A ver si llego a ver. Bueno, fíjate, ya ahí ya te está diciendo que este micrófono es cardioide. ¿Sí? Ya te dice ya te está la figura. Después acá te dice, fíjate, la sensibilidad, menos 56 dB por Pascal. ¿Sí? Con la referencia de sometidos a un Pascal, ¿no? Un Pascal vendría a ser 94 decibeles en SPL, es la forma que tenemos de decir nivel de presión sonora, o sea, nivel de presión sonora, en inglés se dice Sound Pressure Level, ¿sí? O sea, SPL. SPL es lo mismo que NPS, ¿sí? ¿Está bien? Y la respuesta en frecuencia, vamos a ver dónde la dice. Acá la tenemos. Similar a la que vimos antes, ¿sí? Y fíjate, bueno, todo es un poquito más complicado, ¿no? Fíjate que los diagramas polares dependen de la frecuencia. ¿Sí? La sensibilidad en función de direccionalidad depende. No es lo mismo para 125 Hz que para 500, que para 1000, que para 2000, que para 4000, que para 8000. Pero básicamente para todos capta bien de frente, capta mal para atrás y capta bastante de costado, ¿sí? La sensibilidad, tenés una respuesta plana entre 100 y 2000. ¿Por qué es interesante tener? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos los micrófonos en general tienen, o la mayoría, ¿no? Tienen una respuesta plana ahí? Porque la voz humana emite sonidos entre 200 y 3000 Hz. Entonces todos los micrófonos que son para la voz humana tratan de tener una respuesta plana para la voz, ¿no? Para este rango de frecuencias, ¿sí? Entonces, si usted, o sea, ¿qué significa? Ustedes con su voz no pueden generar sonidos de 100 Hz, 50 Hz. El sonido más grave que pueden hacer es aproximadamente 200 Hz. Es un promedio eso, ¿no? Obviamente. Si agarras a Barry White, que es así, que era un cantante, ya que a vos te gusta Gustavo, Los Simpsons es el que canta ahí en el capítulo de las serpientes, en el festival en el festival ese de las víboras. Es un sonido grave, ¿no? Tienen una respuesta. Las mujeres pueden tener una frecuencia más alta, ¿no? Que esto, pero bueno, es un promedio entre mujeres, hombres, niños, ¿no? Y ancianos. Sí, esa misma, ese mismo capítulo. Bueno, entonces, uno, ¿no? Después pueden ustedes, pónganse si quieren manual de micrófono y se pueden ir viendo los diferentes tipos de micrófonos y ver de qué se trata. Bueno, ahora vamos a empezar con filtros, ¿sí? Vamos a hacer 3 minutos mientras abro unos archivos, ¿sí? Y empezamos con filtros, ¿sí? Aguárdenme 3 minutitos
y empezamos con filtros. Bueno, vamos a ver filtros. Último temita y ya después hablamos de la forma de evaluación, ¿sí? Bueno, primero tenemos que definir un filtro. Los filtros sirven para separar los ruidos, ¿sí?, de lo que queremos, de lo que nos interesa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, se atenúan frecuencias. Atenúan determinadas frecuencias. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, filtros pasabajos. Los filtros pasabajos dejan pasar las frecuencias bajas y atenúan las altas frecuencias a partir de una frecuencia de corte. Se define la frecuencia de corte real a la frecuencia donde el sonido se atenúa un 70%. Un 70% sería 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Uno sobre raíz de 2 por 100. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa eso? Si vos tenés ahora el gráfico de respuesta en frecuencia, ¿sí? ¿Te acuerdan que lo vimos recién para micrófonos? Respuesta en frecuencia. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que a partir de una frecuencia de corte, tengo una respuesta plana para antes de la frecuencia de corte, ¿sí? Vamos a hacer con una recta. Vamos a hacer el ideal y el real, ¿sí? El ideal lo dibujo en rojo. Este sería el ideal. El ideal sería que a partir de una frecuencia de corte, esa señal se atenúe bastante. ¿Sí? Esto sería acá la amplitud. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, haya un descenso, ¿no? Un descenso marcado, ¿sí? Atenuación, ¿sí?
O sea, atenuación para frecuencias mayores que la frecuencia de corte, ¿sí? Ahora, un micrófono real tiene una rampa, es una rampa, se parece más al azul, la línea azul que voy a hacer ahora. Es así y desciende así. Entonces en rojo está el real, el ideal. Y en azul, el real. ¿Sí? Por eso le decía que la frecuencia de corte se define como el 70%, ¿no? Porque acá, fíjate que como vos vas a trabajar con filtros reales, la frecuencia de corte se define acá con menos 3 decibeles. Menos 3 decibeles es el 70%. ¿Sí? Acá pongámosle menos 3 dB. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es un filtro pasa bajos. Un filtro pasa altos sería similar a este, pero al revés. ¿Sí? Pasa altos, ¿sí? La música de fondo en los dos lados, acá y allá. Bueno, tan ancho no. Se va a cortar, nos volvemos a conectar por última vez, ¿sí? Para ver el tema, terminar de verlo. Pero ya estamos llegando al final. Sería así. Acá están de acuerdo que tengo una frecuencia de corte, a partir un pasa alto sería al revés, ¿no? Deja pasar las frecuencias altas. ¿Sí? Frecuencia de corte. Y bueno, y el real sería así. Dibujen lo lindo ustedes. Este sería el real. Dibujen lo lindo. Y el ideal. Ya casi que tengo mejor letra con el mouse que con el pizarrón, te digo, ¿eh? Soy famoso por tener muy mala letra en pizarrón. Bueno, en realidad, sobre todo cuando me apuro. Cuando estoy apurado ya las letras ya no entienden nada. Amplitud. Y acá es frecuencia. Acuérdense que lo que estamos viendo abajo es frecuencia, ¿sí? Acá abajo también pongan frecuencia. Frecuencia, ¿sí? Entonces, esto es un pasabajo. O sea, acá pongan deja pasar las frecuencias altas, ¿sí? A partir de una frecuencia de corte. Y bueno, ¿qué nos falta ver? La combinación de los dos. Filtros que sean pasabanda y eliminabanda, ¿sí? Faltan ver, acá dibujo los últimos dos filtros, ¿sí? Pasabanda y eliminabanda. ¿Qué es la combinación de estos dos filtros, sí? Entonces, un filtro pasabanda sería un filtro que te deja pasar una banda. Te deja pasar, hay dos frecuencias de corte ahora. Frecuencia de corte 1
y frecuencia de corte 2. Te atenúa altas y bajas frecuencias a partir de las dos frecuencias de corte, ¿sí? Este sería un pasabanda. Este te deja pasar un rango de frecuencias. Entre Fc1 y Fc2, ¿sí? Y el otro, ya creo que llego, nos conectamos para ver ejemplos, ¿sí? Sería que al revés, te elimina, ¿sí? Te elimina banda, o se le dice notch, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces nos conectamos, damos un ejemplo y terminamos, ¿sí?